Presentamos. Hola Fabio, soy Camila Soto. Soy Daniel Díaz. Soy Sebastián Pinto. Y vamos a hacer el video de la síntesis del curso. Entonces, ¿cómo les parece el curso? No, pues bien, a mí me gustó como que hubo mucha variedad, o sea, no sé, hubo mucha variedad de lectura, pero me pareció que como que todas ya no, como enfocadas, ¿no? Entonces, fue raro, como que no me quedó muy bien como cuál era el objetivo del curso, pero sí me gustó como que nos volvió más sensibles hacia el mundo. Ay, O sea, yo siento que en un principio yo estaba como muy, no sé, como que no entendía por qué íbamos a pasar todo el semestre haciendo lo mismo, pero a medida de que la gente se iba presentando, como que uno va aprendiendo cosas distintas, o sea, puede ser la misma persona, pero realmente lo que las pinturas y la forma de pensar de este man, o sea, lo que este man tiene por ofrecer es en verdad como una infinidad de temas, y por eso me pareció que la clase no fue como tan monótona, a pesar de que siempre se tratara de lo mismo. Sí, como que sí, yo tampoco entendía como cuando Fabio dijo vamos a dibujar la ventana otra vez y otra vez. Y eso, pues, también dije como que sí. O sea, yo me refería a César, creo que lo de la ventana no me queda tan claro todavía. Pero sí, o sea, respecto a la clase, como que uno mismo, o sea, Fabio no nos daba la respuesta, sino uno mismo tenía que buscar esa respuesta mediante las lecturas, las exposiciones, mediante el ejercicio de los ejercicios que nos ponía. sí, a mí me gustaron, pues no sé, las primeras lecturas a mí me gustaron, pues, o sea, después de la cuarta, quinta lectura ya eran muy lecturas artísticas, pero me gustó mucho también al inicio de la clase, del curso, como esa percepción que se daba también como desde la neurociencia y la psicología que nos presentó, y después comparar eso, como lo veían los artistas, y Cézanne y Picasso y todos estos. Yo, en la última lectura que tuve, que fue como la que me pareció que conectó más con lo que pues, nosotros hacemos, se trataba de que había un personaje que había dedicado como toda su vida a hacer una obra, toda su vida, y tenía demasiado miedo de mostrárselo a la gente, y cuando se la mostró, pero para él era su obra era perfecta, y cuando se la mostró a otras 3 personas, la criticaron tanto que esta persona terminó por suicidarse. Sí. Y se me parece mucho, digamos, a lo que le pasa a un proyecto. No sé, así lo vi yo, pues es como la forma en la que yo lo puedo relacionar ahorita a la arquitectura, porque no estoy en este momento como practicando arquitectura como tal. Entonces es la forma en la que yo lo percibí. Pero además como, o sea, te lo dices como el ego del artista o el ego del arquitecto cuando va y presenta algo y se lo critican. No como tal el ego, sino como... Porque yo interpreté esa lectura así, que era como el man se había suicidado por el ego que él tenía y al ver que la gente no entendió su obra y se la criticó mucho. Yo creo que tiene más que ver con el hecho de que las personas no la entendieran, más que con el que él haya pensado, ay, soy muy bueno y por esto... ¿me entiendes? No. Sí, sí. Sí, es como que a veces la gente no ve todo el trabajo que hay detrás del producto. Pero digamos, a Cézanne eso le importaba. O sea, realmente es otra lectura, pero como compararlo con lo que Cézanne, digamos, la película, o sea, que Cézanne le valía como 5 lo que pensara en un resura. No, Sí. pero ni tanto. Sí, porque Porque él, o sea, digamos, por ejemplo, en la forma en la que él hacía a las personas, él nunca se preocupó porque se vieran realmente bellas, sino que él pintaba lo que veía. o sea, a Cézanne como que le dolía que no tener ese éxito, pero era porque la gente no entendía su obra. Ya cuando empezaron a entender su obra ya fue con el éxito. Sí, pero pues el hecho de que la gente no le gustara lo que hizo, pues obviamente a Cézanne le hubiera gustado que le gustaran, pero no hizo que él cambiara su manera de ver el Sí, mundo. y su manera de hacer las cosas. Sí, obviamente que no le hubiera gustado como el éxito ya, pero... Y digamos, en cuanto a, es la máxima pregunta que me dejó la clase, y es como,
yo no entendí no sé, como la investigación que hicimos con el tema de la ventana. O sea, digamos, yo no entiendo cómo, es que se me hace tan distinto el hecho de César con la montaña y nosotros con la ventana. O sea, yo quiero saber si ustedes qué piensan sobre eso, Pues yo porque siempre- realmente yo no... pues Yo no siempre lo que me entiendo. siento a tratar de hacer eso de la ventana, como que pienso siempre en lo que dicen, como tratar de explorar el mundo del dibujo y eso, como... Pero como que ya llega un punto donde Tan repetitivo, ya está sí. repetido que... Pues yo creo que yo lo que entendí de la ventana era un poco lo que hablamos la clase pasada de la ciencia, que era dibujar como dibujar, a ver en qué momento uno se daba cuenta de cuál era la ciencia de la ventana y por qué cuando uno dibujaba, eso que dibujaba era la ventana. Es que a mí lo que me causa conflicto es, digamos, yo digo, César veía la montaña que pues es naturaleza, como que tiene demasiadas cosas por ofrecer, pero si nosotros estábamos viendo la ventana como tal, como objeto, más allá de lo que pasara afuera de la ventana, sino como tal el objeto, o sea, yo siento que tiene por ofrecer pues algo que está muerto, o sea... Está muerto. Sí, pues es un objeto. Pero es que no era como el objeto, sino que lo pintaba como la cosa, ¿no? Sí. Entonces la cosa y Pues no, o sea, aparte que es que cada vez se dormía mucho y se me empezó entonces después cuando después nos dicen que el objeto no es, pero tampoco el dibujo lo es, entonces ¿qué es la cosa? Yo no sé, o sea, cada vez se puso más complejo cuando vimos a Rick. sí. Pues, no sé. Es que sí, no, es complicado, pero... pues yo creo que es un poco lo que hacía Cézanne cuando pintaba sus cuadros, o por ejemplo cuando pintaba los desnudos, que él le decía a la modelo, tienes que ser como una manzana, tienes que quedarte como una manzana. Ya, o sea, él no la veía como una mujer, sino como algo, como una cosa. Entonces por eso le decía, tienes que hacerte como una manzana que no se mueve, que es quieta, como que... Y él como intentaba expresar no solo una sensación como lo hacían los demás artistas, sino varias sensaciones mediante los colores. Entonces él como que buscaba algo más que pintar el objeto, sino... A mí me pareció demasiado chévere eso, y en la película como que se vio mucho, ¿no? Cuando el man, o sea, esa obsesión que tiene porque realmente los colores sean exactamente, o sea, porque digamos, él en los cuadros uno veía que los objetos estaban pintados desde diferentes puntos de vista, como que no era que él se parara y dibujara exactamente lo que veía, sino que hasta yo creo que se imaginaba las cosas. Entonces, no sé, se me hace como demasiado chévere que pueda tener demasiada precisión en unas cosas como los colores, pero ser tan, no sé, dejado al mismo tiempo con cosas como la figura de la mujer o la forma en la que se ve, en la que tiene sentido lo que está pues, pintando. Es que como que los colores al final no buscaban solo mostrar como el color de la manzana en el mundo real, sino como, Lo que sí, como la percibía y un poco más allá del color, como con los colores mostrar como la forma, la sombra, hasta el fondo que lo usaban en los cuadros. Sí, porque al principio la primera impresión que tenía de Cézanne era como, no me gustaban esos cuadros, como que estaban son- muy se la ven forma muy, bruscos, sí, como- pero ya cuando uno sabe que él lo hacía con miles y miles de pinceladas, o sea, era que lo hacía con mucho cuidado, pero ¿Ustedes se imaginan lo grande que ahora tenía que ser un cuadro? ¿Cómo? ¿Ustedes se imaginan lo grande que ahora tenía que ser? sí, también que sí, Sí. pero son de la tinta. A mí también me parece un poco, pues, eso sí lo que por ejemplo para mí, pero cuando leímos un poco fue poemas, comparar esos poemas con pintura, no sé, es muy loco, como
pasar eso que está en dibujo a palabras. Como que es más evidente como la sensibilidad del artista, pero es más, no sé, es más evidente, más no es más sensible, me parece, en palabras, que cuando uno ve el dibujo de Cézanne y se da cuenta realmente lo que quiere decir con pues, su retórica de la sensibilidad y el mundo interior y exterior y cómo se percibe. En un poema Es difícil de explicar con palabras. Sí. A lo que... Es que era lo que él decía como la clase pasada, que no... Es como cuando uno se, digamos, si uno nada más lee los poemas, uno se crea una idea de cierta cosa y cuando conoce los cuadros puede ser que esa percepción cambie totalmente. Y siento yo que si uno lee los poemas primero y luego ve las pinturas, esa percepción podría mejorar. En cambio, al revés sería, yo creo que un poco más decepcionante. Sí, sí, lo que decíamos, que no entendíamos los cuadros de Cézanne y nos parecían feos y cuando los entendimos, es eso mismo. Pero digamos, para usted, ¿qué fue la ventana? Pues ¿O para qué sirvió? ¿O por qué no la puso? Porque, digamos, Fabio en el principio como parecía un poco perdido con lo que estábamos haciendo. Pues sí, es que pues, Pero ya después yo como sigo que sí convencido tenía un objetivo. que eso era para que miráramos más allá del marco de la ventana. Entonces, como el paisaje, todo. Porque es que yo lo había entendido así. Yo lo había entendido como lo que pasa por fuera de la ventana, lo que pasa dentro de la ventana. O sea, como la relación de la ventana con las cosas y conmigo. Pero luego, como yo lo vi, fue que empezó a entrar en ese trip de solo la ventana como objeto y ahí fue cuando para mí perdió sentido un poco. Porque yo, o sea, si yo lo veo como cosa, para mí no tiene sentido. Si yo lo veo como en cuanto a relaciones, ahí de pronto ya tiene más fuerza el concepto del trabajo, pero pues no sé. Bueno, yo creo que ya como para cerrar, como... Pero para usted, ¿qué fue la ventana? No, para mí la ventana fue ese intento de que nos volviéramos más sensibles, pero comparto con Camilo que cuando nos dijo como... pero nadie dibujó la ventana, nadie dibujó cómo es su ventana, no qué medidas tiene su ventana. Pues eso es como dibujar la manzana igual, como así Cézanne dibujara la manzana súper realista, ¿no? No sé, ahí me perdí un poco en eso. ¿Sí? Sí, no. Sí. Iba a decir algo y se me olvidó. No, buenísimo. Bueno, yo creo que sí, ya como cerrando, como, ¿qué creen ustedes que fue, como, o que se puede aplicar de eso en la arquitectura? ¿Usted qué cree? Yo creo, pues, claramente, fue como de, como, tratar de, no sé, Yo creo que lo de la ventana nos sirve como para... Sí, la ventana. Pues porque fue en resumen todo, o sea, estuvo en todo el curso y tiene que ver con las lecturas. Yo creo que es como para cuando vayamos a proyectar algo, sea lo que sea, en la arquitectura, ver más allá del objeto en sí, de por qué pongo esta ventana acá o por qué tiene esta forma. Un poco lo que estábamos hablando, lo que hablaron la clase pasada, lo del jarro, lo de la esencia de las cosas. Como es pensar en qué es lo que hace esa forma, qué es lo que le da la forma a la arquitectura y no hacerlo simplemente funcional y por qué. Yo estoy de acuerdo con eso, de pronto, sí, de pronto el objetivo de eso fue como hacernos entender que las cosas no se ponen porque sí, sino que hay que crear como cierta sensibilidad al habitante con, pues como tal, lo que nosotros le ofrecemos, le estamos imponiendo. Y de pronto hacer ver a esa persona que, pues como tal, estas cosas, estos objetos es de lo que se rodean
pues todos los días de su vida y que hay que tener como pues sí cierta sensibilidad ante, pues, ante lo que está presente cada día de tu vida. Sí. Como que así como se están hacia trazos y rellenarlos, lo que cada trazo que uno haga en un plan Tenga un sentido. tenga sentido y busque sensaciones.